Seguimos hablando de actualidad y en este caso de la más inmediata, la que nos llega desde Gómara los próximos días lunes, martes y miércoles la próxima semana de agosto con la 12ª edición de su ya consolidado ciclo de conferencias que en esta ocasión lleva por título Sociedad Occidental, Crisis o Decadencia. Y estamos con Luis González Uriel, que es su coordinador, el organizador. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Buenos días, bien, ¿y tú vosotros? Este año tiene un tema, estas conferencias, una pregunta que sin duda es muy profunda y cuya respuesta entiendo que es compleja. Pues la verdad es que sí, y además difícil de contestar. Se suele decir que bueno, el futuro descubrirá. Y como la historia ya bastantes problemas tiene como para saber lo que ha ocurrido, como para intentar hacer profecía. Lo que sí es cierto es que lo que intentamos es tener un análisis o hacer un análisis basado y ayudados en la historia para comprender el momento presente. Hay situaciones que, sin repetirse, esto es imposible, pero sí se parecen a momentos históricos pasados y además con gran nitidez. Y este es el caso. De todas maneras, este es un tema que estaba previsto hacerlo para ya incluso, antes de la pandemia. Se retrasó esos 2 años en que no nos podíamos reunir, obviamente, y luego surgió el estallido de la guerra de Ucrania, a la cual le dimos preferencia, hicimos un ciclo de conferencias sobre esa cuestión, y al año siguiente, pues sin resolverse lo de Ucrania, desgraciadamente, pues surgió otro chispazo en el mundo, como es la cuestión judeo-palestina, y le dedicamos el año pasado a esto. Este año ya, afortunadamente, no ha surgido un nuevo conflicto nuevo. Ya es bastante con que no se hayan resuelto los 2 anteriores, y ya pues vamos a abordar esta idea, en un momento en el que parece que esto bulle, esta problemática, esta preocupación, sobre todo en nuestra sociedad occidental. Le iba a preguntar, porque si hablamos de sociedad occidental, entiendo también que hablamos de civilización como tal. Sí, claro. En realidad es muy buena la apreciación, es muy buena la apreciación. La sociedad puede seguir y bueno, la especie humana continúa y siempre habrá sociedad. Sí, hablaríamos más concretamente de una manera de entender la vida, de una civilización occidental que nace pues con el mundo antiguo, grecolatino, y que, bueno, pues adicionado con la tradición judío-cristiana, pues ha desembocado en la sociedad actual, que podría estar pues en una situación no crítica, no lo creo, no hay que ser pesimistas, pero sí de cambio, qué duda cabe. Para desentrañar esta pregunta tan compleja, crisis o decadencia, tenemos un programa de conferencias además muy interesante. No sé si nos podría hablar de ellas y de los días, las jornadas, quiénes serán los que las impartan. Sí, pues empezaremos el día 11 de agosto, lunes, con la inauguración y demás. Y la primera conferencia corre a cargo de un profesor de la Complutense, el doctor David Villar Vegas, y el título es tan suculento como Entre imperios y fronteras, paralelismos entre la caída de Roma y el mundo actual. Esto es una idea que bueno, yo tenía siempre a partir de la asignatura de Historia Antigua de la carrera, en la que pues supongo que este señor David pues nos abundará sobre el tema. Roma entra en crisis y en decadencia no tanto por el peligro externo de las invasiones bárbaras de los extranjeros, ellos se llamaban bárbaros, ¿no? Claro, sino por la propia degeneración de la sociedad. Pérdida de la austeridad, pérdida de la autoridad, de las buenas costumbres, etcétera, etcétera. De manera es que se junta un poco todo. La propia desafección del mundo interior romano y la necesidad de los bárbaros de irrumpir por razones climáticas, razones económicas, razones varias en el viejo solar del viejo imperio romano. Y bueno, pues esta es una situación que tiene ciertos parecidos con la actual. En los 2 sentidos, la sociedad actual está evolucionando de una manera muy peculiar y al mismo tiempo tenemos unos entornos alrededor con unas necesidades económicas y unos problemas socioeconómicos tan importantes que están generando una inmigración tremenda, que por otra parte es imprescindible en nuestra sociedad. Es paradójico. Y
Además, cuando hablamos de la caída de Roma, tanto cuando hablamos de cualquier acontecimiento histórico, siempre, no sé si es por la visión más cuadriculada que tenemos en la educación básica de la historia, que lo ceñimos a un año concreto, a una fecha concreta, necesitamos un punto concreto, y estos son procesos muy largos que vienen muy atrás en el tiempo, que son más duraderos de lo que podemos llegar a imaginar. Sí, esto es un tema interesante, porque solemos decir que en el año 476 cae Roma. En realidad no cae Roma en el año 476, viene cayendo décadas antes e incluso perdura después, porque, como decía, los invasores no pretenden acabar con la cultura y con la estructura política del Imperio Romano, quieren vivir dentro de él. Y por lo tanto, permíteme la expresión, les hace duelo, o sea, no quieren que caiga Roma. Y mantienen de una forma artificial por las instituciones, hasta que ya, claro, aquello es imposible y se forma el gran mosaico de estados bárbaros, de estados, llamémosle invasores, aunque no sería la palabra correcta, que irrumpen en el Imperio Romano. Y empezaría ya la Alta Edad Media. Eso para el primer día, que ya es un plato fuerte, pero tenemos más, 2 días más. El segundo día, martes 12, el título es Democracia liberal, genealogía de una crisis, una mirada desde la sociología política a las tensiones del presente. Yo creo que habría que decir, ahí es nada. La va a impartir el doctor Rubén Díez García, que es también profesor de la Complutense. La cuestión aquí va a versar sobre la configuración de nuestro actual sistema político basado en democracias liberales, es decir, nace en realidad como germen inicial en el propio Renacimiento, la Ilustración, pero sobre todo con el advenimiento del liberalismo, las revoluciones burguesas, el advenimiento de la clase burguesa a la decisión política, arrinconando por lo tanto al viejo Estado, a la nobleza. Pero sobre todo, yo creo que este señor lo que va a irrumpir muchísimo es en algo muy actual, en el enfrentamiento, en el enconamiento del diálogo político. Hay una fotografía en el folleto, en el díptico, que si podéis proyectar, en que se ve un parlamento dividido por una zanja intermedia entre las dos facciones, ¿vale? Y los diputados en una actitud pues casi violenta. Esto es muy actual. Y no solo desgraciadamente está afectando a la sociedad española o a la vida política española, sino a la vida de Occidente, si analizamos un poquito noticias desde el exterior. Sí, además, durante las últimas jornadas hemos asistido a noticias de ciertos medios de comunicación que se preguntan si ese espacio político liberal falta por ocuparse en España, que quizá está la política muy polarizada ahora mismo, muy enemistada una con la otra, quizás están perdiendo los ideales y falta ese centro, ese germen de la democracia liberal que esperan ocupar otros partidos, que no sabemos si lo ocuparán o no, si lo harán bien o no, no sabemos si realmente ellos también se terminarán polarizando, pero como que se está perdiendo un poco la esencia. Sí, pero lo que pasa es que dices que se están perdiendo los ideales. Es verdad, es verdad. Parece que los intereses económicos están ocupando el espacio. Pero también es verdad que, en una opinión, bueno, de un cierto sector con el que se puede tener contacto, que estamos regresando a un excesivo peso de las ideologías. Yo recuerdo una frase de Eduardo Punset que decía: las soluciones, entiéndase en política, en organización pública e incluso a nivel particular, las soluciones deben ser lógicas, no ideológicas. Y probablemente ahora nos están haciendo llevar las soluciones desde un punto de vista sesgado, desde un punto de vista como muy preconcebido. Y puede no tener mucha utilidad. La ideología está muy bien, es evidente, hay que tener facciones, hay que tener planteamientos, maneras de pensar, pero que no se sobreponga de una manera absoluta sobre lo que es lógico, sobre lo que es práctico, ¿vale? Eso muy interesante y que nos da sobre todo muchos temas en los que pensar. Decíamos que esa será la de la segunda jornada y nos falta la de la tercera, que fíjense ustedes qué programa tenemos. Bueno, pues la tercera será el miércoles 13 de agosto a las 19:30, ¿vale? Y el título también es sugerente: claves para entender el mundo actual, 2 puntos, entre Occidente y Oriente.
La va a impartir un catedrático de la Universidad de Valladolid, el doctor Guillermo Andrés Pérez Sánchez, ya nos acompañó algún año anterior. Es muy conocido a nivel docente, lógicamente en Soria, porque es de Valladolid, es la universidad nuestra. Y claro, aquí realmente yo me pierdo mucho más sobre lo que va a poder decir, porque esto sí que es el momento actual y se lo dejaremos a él. Pero lo único que puedo añadir es que la preocupación de la sociedad, por lo menos la que pretende ser consciente de lo que ocurre, pues es grande. Es decir, tenemos unos conflictos, además coincidiendo en el tiempo, muy importantes, pues Ucrania, lo de Israel, en fin, que no es que vengan, no es que hayan surgido ahora, porque Ucrania hubo una primera guerra en 1853-56 que generó unos efectos colaterales sobre Europa similares, pero también con algunas diferencias. La presencia de Israel en la parte oriental del Mediterráneo, pues bueno, repite o es un poco la transposición de los intereses de las cruzadas en la Edad Media y la necesidad que tiene Occidente de estar presente por allí. Pero claro, cada momento es preocupante, y sobre todo es más preocupante porque es el momento que nos atañe a nosotros. Eso es. Por eso es importante que acudan ustedes a estas conferencias, que siempre son muy interesantes, que como decimos se celebrarán en Gómara. Allí en Gómara las tendrán el lunes 11 de agosto, martes 12 y miércoles 13. Pues Luis, muchísimas gracias y enhorabuena sobre todo por seguir cultivando el pensamiento crítico, la reflexión y sobre todo pues la lógica, como bien decías antes, no la ideología tanto, sino la lógica. Además, gracias a vosotros, lleva razón, y además añadir solamente que es una buena ocasión para visitar el pueblo, para visitar Gómara, que está a 30 kilómetros, o sea que es muy cerca. Pues muchísimas gracias, Luis. Nosotros seguimos con más contenidos aquí en Verano en Canal 9.